En el año 586 antes de nuestra era, el rey más poderoso del mundo conocido cometió el error más costoso de la historia antigua, no porque haya perdido una batalla, sino porque ganó una. Nabucodonosor II de Babilonia destruyó Jerusalén en cuestión de semanas, quemó el templo, cegó al rey, encadenó a un pueblo entero y lo marchó 1600 kilómetros a través del desierto. Lo borró del mapa, lo aplastó con una eficiencia que no dejó nada en pie. Y sin saberlo, creó las 3 religiones que hoy tienen más de 4.000 millones de seguidores. ¿Cómo es posible que la destrucción total de una civilización sea el momento fundacional de la historia humana? ¿Qué ocurrió exactamente en esas semanas del verano de 586 antes de nuestra era? ¿Y por qué el pedazo de tierra donde todo esto sucedió sigue siendo, 2600 años después, el metro cuadrado más explosivo del planeta? Para responder esas preguntas, hay que entrar en una ciudad que estaba muriendo. Es medianoche. El viento que sube desde el valle del Cedrón huele a humo y a polvo. Y las estrellas sobre Jerusalén son las mismas de siempre, indiferentes. Pero en las murallas, algo ha cambiado. Los centinelas llevan meses sin dormir de verdad, mirando hacia abajo, hacia las sombras del campamento babilónico que rodea la ciudad, como un collar de fuego. En las calles, los niños ya no lloran. No tienen fuerzas. Los sacerdotes que alguna vez vistieron de púrpura revuelven los montones de basura, buscando algo que llevarse a la boca. El agua llega por un túnel de 533 metros, excavado en la roca viva un siglo antes, pero el agua no alimenta. Y entonces, en la oscuridad del verano del año 586, antes de nuestra era, ocurre lo que generaciones enteras habían creído imposible. La muralla se abre. No es un colapso dramático, es una grieta, un punto donde la piedra cede, pero en esa grieta entra un ejército. Y cuando los primeros soldados de Nabucodonosor cruzan el umbral, el rey Sedecías, último descendiente de 400 años de monarquía ininterrumpida, huye por una salida secreta en la oscuridad. La ciudad que ningún enemigo había podido destruir queda atrás, ardiendo lentamente en la noche. En cuestión de semanas, no quedará una sola piedra en pie del edificio más sagrado del planeta. Pero lo que arde esa noche no es solo un edificio, es un mundo entero. Y para entender por qué su destrucción cambió la historia de la civilización para siempre, primero hay que entender lo que ese mundo era. Jerusalén no era, por sus características físicas, una ciudad destinada a la grandeza. No estaba en un río navegable como Babilonia. No tenía un puerto como Tiro. No controlaba las grandes rutas comerciales del Mediterráneo. Estaba en las colinas de Judea, a 750 metros de altura, rodeada de barrancos, relativamente aislada. Y sin embargo, hacia el siglo VII antes de nuestra era, se había convertido en uno de los centros más importantes del Oriente Próximo. No por su geografía, sino por lo que albergaba. Aquella importancia descansaba sobre 5 pilares, 5 razones por las que Jerusalén no era simplemente una ciudad, sino una idea. Y como toda idea grande, resultaba extraordinariamente frágil. El primero era el templo, construido entre el año 966 y el 959, antes de nuestra era por el rey Salomón con madera de cedro del Líbano, piedra de las canteras de Judea y metales traídos de todo el Oriente Próximo. El templo de Jerusalén no era el edificio más grande del mundo antiguo. Había pirámides más altas, zigurats más anchos, palacios más extensos, pero ninguno tenía su significado. Porque para el pueblo de Judá, el templo no era un monumento al poder humano. Era literalmente la casa de Iyuache-Budabueloache, el Dios de Israel. El lugar donde lo divino y lo humano se tocaban, donde los sacrificios mantenían el pacto que sostenía el orden del mundo, la lluvia, las cosechas, la victoria en la guerra, la continuidad de la vida. A su entrada se alzaban 2 pilares de bronce llamados Yaquín y Boaz, de más de 8 metros de altura cada uno. En el patio,
una pila ritual que contenía más de 50,000 litros de agua, sostenida sobre 12 toros de bronce, el equivalente a 10 cisternas domésticas, consagrada al culto. En el Sancta Sanctorum, el recinto más sagrado al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, la presencia misma de Dios. Sin el templo, Judá no era un reino, era solo un territorio. Pero el templo era solo el comienzo. Había algo que lo hacía posible y que, en silencio, era igual de esencial: la línea de David. Desde el año 1000 antes de nuestra era, el trono de Jerusalén había permanecido en manos de la misma familia durante 400 años ininterrumpidos. La promesa divina registrada en el segundo libro de Samuel era taxativa: tu trono será establecido para siempre. Para el pueblo de Judá, esa continuidad no era política, era teológica. El rey davídico era la encarnación de un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Y debajo de todo el sistema visible de poder, existía un tercer pilar, invisible pero absolutamente esencial: la clase letrada. En el siglo VII antes de nuestra era, saber leer y escribir era una habilidad tan escasa como rara. Los escribas, los sacerdotes, los profetas, los sabios de Judá no eran simplemente funcionarios, eran el sistema operativo del reino. Sin ellos, Judá no tenía historia, ni ley, ni relación con su Dios. Eran la memoria viva de una civilización. Y entre todos ellos, el más cercano al profeta Jeremías era un hombre llamado Baruch ben Nerías, su escriba personal, el hombre que durante décadas anotó y preservó las palabras de alguien que el sistema político quería silenciar. Sin Baruch, lo que sabemos de estos años no existiría. Había también un cuarto pilar, más intangible pero igualmente poderoso: la creencia en la invencibilidad de Sión. En el año 701 antes de nuestra era, el poderoso ejército asirio de Sennacherib rodeó Jerusalén. Los textos bíblicos hablan de 185,000 soldados. Y sin embargo, se retiró. Las razones históricas exactas de esa retirada son debatidas hasta hoy. Pero para el pueblo de Judá, la explicación era simple: Yahweh había protegido su ciudad. Sión era inexpugnable, no por sus murallas, sino por su elección divina. Esta convicción se convirtió en la creencia más peligrosa que un pueblo pequeño podía albergar frente a un imperio. Y por último, el quinto pilar: el arte de la supervivencia diplomática. Durante generaciones, el pequeño reino de Judá había sobrevivido entre gigantes, jugando a unos contra otros. Cuando Asiria dominaba, se aliaba con Asiria. Cuando Egipto avanzaba, negociaba con Egipto. Era una danza delicada, agotadora, pero efectiva. Judá era demasiado pequeño para vencer a cualquiera de sus vecinos poderosos, pero era suficientemente ágil para sobrevivir entre ellos. Durante 400 años, esos 5 pilares sostuvieron una civilización. Y durante 400 años, nadie consideró seriamente que todos pudieran caer al mismo tiempo. En el año 612, antes de nuestra era, algo cambió de forma permanente, aunque nadie en Jerusalén lo comprendió todavía. Una coalición de babilonios y medos destruyó Nínive, la capital del imperio asirio. El poder que durante 2 siglos había dominado el Oriente Próximo desapareció en cuestión de años, y en el vacío que dejó, emergió Babilonia, más centralizada, más ambiciosa, fundamentalmente incompatible con un mundo donde pequeños reinos pudieran seguir sobreviviendo a base de equilibrios diplomáticos. El quinto pilar acababa de perder su razón de ser. Nadie lo sabía todavía. Luego vino el año 605. En las orillas del Éufrates, cerca de la ciudad de Carquemis, las fuerzas de Nabucodonosor aplastaron al ejército egipcio del faraón Necao II, en uno de los enfrentamientos más decisivos del mundo antiguo. Egipto fue expulsado del Levante de un solo golpe. Y con esa victoria, toda la región, incluyendo el pequeño reino de Judá,
pasó a orbitar alrededor de un nuevo sol. El rey de Judá pagó tributo. El jugador diplomático más importante del tablero había sido retirado de la partida. 4 años pasaron. 4 años en los que la corte de Jerusalén se dividió entre los que aceptaban la nueva realidad y los que seguían mirando hacia Egipto buscando una salida que ya no existía. En el año 601, alentado por un resultado inconcluso entre los ejércitos babilónico y egipcio, el rey Joaquim de Judá dejó de pagar el tributo a Babilonia. Era el mismo hombre que, años antes, había tomado el rollo escrito por Baruch bajo dictado de Jeremías. Lo había cortado columna por columna con un cuchillo ante sus cortesanos y lo había arrojado al brasero que ardía en el palacio. Jeremías y Baruch lo reescribieron de memoria, palabra por palabra. Un libro entero, rescatado del fuego por 2 hombres y una memoria extraordinaria. Ahora, Joaquim apostaba a que Babilonia era más débil de lo que parecía. Se equivocó. Nabucodonosor llegó ante las murallas de Jerusalén en el invierno del año 598. Joaquim murió al inicio del asedio, en circunstancias que las fuentes no explican con claridad. Su hijo Jeconías, de 18 años, capituló tras solo 3 meses en el trono. Lo que Nabucodonosor hizo a continuación fue calculado y devastador. No destruyó la ciudad. En cambio, deportó a su élite entera: sacerdotes, guerreros, artesanos, escribas, 10,000 personas arrancadas de su mundo y marchadas hacia Babilonia. Entre ellos iba un sacerdote joven llamado Ezequiel, que nunca volvería a ver Jerusalén. Los tesoros del templo fueron confiscados, y en el trono vacío, Nabucodonosor instaló al tío de Jeconías, un hombre de 21 años llamado Matanías, al que impuso un nuevo nombre, Sedecías, el 20º y último rey de la dinastía de David, un rey fantoche, un administrador bajo vigilancia. En Babilonia, los deportados del 597 esperaban volver pronto. Algunos profetas entre ellos les decían que el cautiverio duraría apenas 2 años. Era exactamente lo que todos querían escuchar. Y fue en ese contexto, en el 5º mes del 4º año del reinado de Sedecías, alrededor del año 594 antes de nuestra era, cuando la tensión entre 2 visiones del mundo llegó a su punto de ruptura en el patio del templo. Jeremías ese día llevaba un yugo de madera al cuello, el mismo tipo que se colocaba sobre los bueyes para obligarlos al trabajo. Era un símbolo físico, visible, escandaloso. Judá debía someterse al yugo de Babilonia. Debía aceptar la servidumbre como condición de supervivencia. Un hombre llamado Ananías, hijo de Asur, profeta de Gabaón, estaba en el patio ese día. Era un hombre profundamente convencido de lo que decía. Se acercó a Jeremías, tomó el yugo de su cuello y lo rompió frente a toda la asamblea. Así dice el Señor: dentro de 2 años quebraré el yugo de Nabucodonosor. Los cautivos volverán. Los tesoros del templo serán devueltos. La multitud reaccionó. Jeremías salió en silencio, sin respuesta, sin argumento. Simplemente se fue, no porque no tuviera qué decir, sino porque en ese momento, frente a la euforia del patio, ninguna palabra habría podido competir con el espectáculo del yugo roto. 2 meses después, Ananías estaba muerto. 5 años después, los babilonios volvieron. En el año 589, Sedecías tomó la decisión que lo condenaría. Presionado por la facción proegipcia de su corte, alentado por el nuevo faraón de Egipto, Jofra, dejó de pagar el tributo a Babilonia. Jeremías advirtió en contra con toda la urgencia de que era capaz. Nadie lo escuchó. En el 9º año del reinado de Sedecías, en el 10º mes, en el 10º día del mes, enero del año 589 antes de nuestra era, el ejército babilónico acampó ante las murallas de Jerusalén. Los babilonios construyeron una contrafortaleza de asedio que cortó a la ciudad del mundo. No habría suministros, no habría refuerzos. Era una ecuación de tiempo. Casi 30 meses pasaron entre el inicio del cerco y la caída de las murallas. Casi 30 meses que transformaron una ciudad viva en un infierno lento.
A mitad de ese camino ocurrió algo que cambió el curso del cerco de una manera que nadie habría podido prever. En el año 588, el ejército del faraón Jofra salió de Egipto en dirección norte. Los babilonios levantaron el cerco y se desplazaron al encuentro de los egipcios. Las puertas de Jerusalén, selladas durante meses, se abrieron brevemente. Dentro de la ciudad, la euforia fue inmediata. La profecía de Ananías había sido verdadera. Y Chachachayobeach había actuado. Fue en ese preciso momento cuando Jeremías intentó salir de Jerusalén por la puerta de Benjamín para reclamar una herencia familiar en Anatot. Fue detenido, acusado de deserción, golpeado, encarcelado en la casa del escriba Jonatán, convertida en prisión. El pueblo celebraba. El profeta que llevaba décadas advirtiendo sobre la destrucción estaba encadenado en un sótano. Y entonces los egipcios se retiraron, sin batalla decisiva, sin combate mayor. El ejército de Jofra dio media vuelta y volvió a Egipto. Los babilonios regresaron ante las murallas de Jerusalén con una determinación diferente. El rey que los había traicionado 2 veces no recibiría una tercera oportunidad. El cerco se reanudó, más pesado, más implacable, más definitivo. Lo que el libro de las Lamentaciones describe de esos meses finales no es metáfora, es testimonio directo. Los niños y los lactantes desfallecían en las plazas, pedían pan, nadie les daba. Los sacerdotes que habían vestido de púrpura buscaban comida entre la basura. El hambre superó cualquier límite que la ciudad había conocido. Fue en ese estado de agotamiento total, cuando la ciudad ya no tenía fuerzas ni para resistir ni para rendirse, cuando los oficiales del rey decidieron que Jeremías seguía siendo demasiado peligroso. Este hombre desmoraliza a los guerreros y a todo el pueblo. Merece morir. El rey, incapaz de protegerlo y de condenarlo al mismo tiempo, les dio permiso para actuar. Bajaron a Jeremías con cuerdas hasta una cisterna vacía en el patio de la guardia. No había agua en el fondo, solo barro. El profeta se hundió en él, hasta que un funcionario etíope del palacio llamado Ebed-Melech corrió ante el rey. «Mi señor, estos hombres han actuado mal. El profeta morirá de hambre». Sedecías ordenó sacarlo. Ebed-Melech usó trapos viejos y ropas gastadas como amortiguadores bajo las cuerdas para no lastimarle los brazos y lo izaron lentamente desde el barro. Jeremías volvió al patio de la guardia. Siguió profetizando. Y en el 9º día del 4º mes del 11º año del reinado de Sedecías, el verano del año 586 antes de nuestra era, la muralla cedió. Jeremías 52 lo dice con una aridez que en sí misma es devastadora. En el 9º día del mes se abrió una brecha en la muralla de la ciudad. No describe el sonido, no describe los gritos, registra el día y el hecho. Esa noche, Sedecías y sus soldados huyeron por la salida secreta entre los 2 muros, junto al jardín real, descendiendo hacia el valle del Jordán en dirección a Jericó. Los alcanzaron en las llanuras abiertas, 25 kilómetros al este. Sin murallas, sin refugio. Sedecías fue llevado encadenado hacia el norte, a través de toda Siria, hasta la ciudad de Ribla, donde esperaba Nabucodonosor. Y allí se ejecutó una sentencia diseñada para durar más que cualquier prisión. Los hijos de Sedecías fueron ejecutados delante de él, uno por uno. Cuando el último cayó, los instrumentos llegaron a los ojos del rey. La última imagen que vio Sedecías en su vida fue la muerte de su linaje. Llegó a Babilonia ciego y encadenado. Murió allí, en prisión, años después. Sobrevivió a su captor. Nunca supo que lo había hecho. Nebuzaradán, general en jefe de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén en los primeros días del mes de Av. La tradición judía fijó el 9º día de ese mes como la fecha en que el templo ardió. La madera de cedro del Líbano que recubría su interior era seca, nobilísima, acumulada en siglos de quietud y rezos. Cuando ardió, el fuego fue visible desde decenas de kilómetros.
los babilonios desmontaron los 2 pilares de bronce, Yaquín y Boaz, y los rompieron en pedazos para transportarlos. El mar de bronce sostenido sobre 12 toros de bronce fue desmantelado y fundido. Los candelabros de oro, los incensarios, las vasijas de aspersión, los cuencos, los instrumentos del culto sacerdotal. Todo fue inventariado, embalado y cargado hacia Babilonia. La lista que conserva el capítulo 52 de Jeremías es exhaustiva y meticulosa, como un informe logístico de la destrucción del centro del universo. Lo que quedó fue ceniza. Y en esa ceniza, los arqueólogos del siglo XX encontrarían, 3 milenios después, lo que quedó del último día de Jerusalén: capas de carbón con temperaturas de al menos 600 grados, puntas de flecha de bronce del tipo que usaba el ejército babilónico, y en una casa noble de la ciudad de David, vasijas de vino con residuos de vainilla, el último lujo de una élite que no sabía que estaba viviendo sus últimas horas. La deportación comenzó días después. Los pobres, los campesinos, los jornaleros fueron dejados atrás para cuidar los campos. El resto fue reunido para la marcha: sacerdotes, escribas, guerreros, nobles, todos mirando por última vez las murallas en ruinas de la ciudad que habían creído eterna. El camino a Babilonia eran 1.600 kilómetros. 3 meses de marcha hacia el norte bajo el sol de verano. Los pies en el polvo del desierto sirio. El peso de las cadenas en las muñecas. El templo ardiendo todavía en la memoria. 3 meses para pensar. Pero antes de que esa columna de deportados llegara a su destino, la historia de Judá tuvo un último capítulo en su propia tierra. Con la ciudad destruida y la élite deportada, los babilonios instalaron como gobernador a un hombre llamado Gedalías, hijo de Ahicam, de una familia que había cooperado con Babilonia. El sello personal de Gedalías, perteneciente a Gedalías, el que está sobre la casa, fue encontrado por los arqueólogos en las ruinas de Laquis, mudo testimonio de que este hombre existió y tuvo poder real. Gedalías se instaló en Mizpá, al norte de Jerusalén, y llamó a los judíos que habían huido a los países vecinos a que regresaran. Muchos lo hicieron. Había una posibilidad, pequeña pero real, de reconstruir algo. 2 meses después, Gedalías fue asesinado por Ismael, un miembro de la familia real con apoyo del rey de Amón. En un solo acto, destruyó la última posibilidad de estabilidad que quedaba en el territorio de Judá. Los que habían regresado huyeron de nuevo hacia Egipto, aterrorizados, y arrastraron con ellos, contra su voluntad, al hombre que durante 40 años había gritado exactamente en contra de eso. Jeremías terminó sus días en Egipto, el profeta que había pasado décadas advirtiendo contra la huida a Egipto, que había elegido quedarse en la tierra arrasada cuando los babilonios le ofrecieron salir con honores, que había sobrevivido a 2 prisiones y a una cisterna de barro. Murió en el país al que siempre había dicho que no debían ir. En fecha desconocida, con su escriba Baruc a su lado, preservando hasta el final las palabras de un hombre que nadie había querido escuchar. Y finalmente, la columna de deportados llegó a Babilonia. Y allí, junto al canal Quebar, comenzó la pregunta más difícil que una civilización podía hacerse. ¿Qué hace un pueblo cuando descubre que su Dios no intervino? Cuando el templo que era su casa ha sido saqueado y quemado. El rey cuyo trono debía ser eterno marcha ciego hacia una prisión extranjera, y la tierra prometida ha quedado atrás, ardiendo. Era la pregunta que los deportados llevaban caminando desde Jerusalén. Y la respuesta que encontraron, o que los profetas que marchaban con ellos les ayudaron a construir, iba a cambiar la historia de la religión para siempre. Los exilados se asentaron en las cercanías de Nippur, en un lugar junto al canal Quebar. Al lugar donde se establecieron lo llamaron Tel Aviv, que en hebreo significa la colina de la primavera. Un nombre que mira hacia adelante mientras el cuerpo está en el exilio. Allí vivían sin templo, sin rey, sin tierra. 3 de los 5 pilares de su civilización habían desaparecido de golpe.
Y allí construyeron algo que no había existido antes. Inventaron la sinagoga, no como sustituto del templo, sino como una forma radicalmente nueva de habitar la presencia divina, sin sacrificio, sin sacerdote, sin altar. Una comunidad reunida para estudiar y orar. Una fe portátil. Y mientras inventaban la sinagoga, escribían. Los escribas que habían sobrevivido a la deportación, los herederos del trabajo de hombres como Baruch, trabajaron en Babilonia para fijar el canon de lo que se convertiría en la Biblia hebrea, la Torá, los libros de los profetas, los salmos. Gran parte de la literatura sagrada del judaísmo fue codificada durante el exilio, por hombres que entendieron que la memoria era la única forma de resistencia que nadie podía confiscar. El trauma generó la biblioteca. En ese mismo tiempo, el profeta Ezequiel cargaba con una mudez que Dios le había impuesto al principio de su ministerio. Solo podía hablar cuando recibía un mensaje específico. Meses antes de que llegara la noticia de la destrucción, había hecho sus maletas, había cavado un agujero en la pared de su casa al caer la noche y había salido cargando el bulto con los ojos cubiertos. Era la representación exacta de la fuga nocturna de Sedecías. Los exilados lo vieron. No entendieron. Luego, en el 5º día del 10º mes del 12º año del exilio, enero del 585, llegó a Babilonia un fugitivo de Jerusalén. La ciudad ha sido destruida. Y en ese momento, la mudez de Ezequiel fue levantada. Mi boca fue abierta y no fui más mudo. El hombre que había cargado el silencio durante años comenzó entonces a profetizar no destrucción, sino reconstrucción. No el fin de un mundo, sino el comienzo de otro. En algún lugar junto al canal Quebar, un poeta anónimo tomó un arpa, miró los sauces de la orilla y escribió: junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos al recordar a Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras arpas. Era el Salmo 137. Cómo cantar el cántico del Señor en tierra extraña, escrita por alguien que lo había perdido todo, y que sin embargo todavía recordaba. El recuerdo era la resistencia. Los archivos de Al-Yahudu, la colonia judía de Babilonia descubiertos en el siglo XX, lo confirman. Más de 200 tablillas de arcilla que muestran a los deportados como agricultores, comerciantes, testigos en contratos legales. Sus nombres llevan el elemento Yahu, la forma babilónica del nombre de su Dios. Cada nombre, un acto de resistencia invisible. En el año 538 antes de nuestra era, Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia y promulgó el edicto que permitía a los pueblos exiliados volver a sus tierras. Muchos judíos regresaron. Muchos otros eligieron quedarse. El segundo templo fue completado en el año 516, 70 años después de la destrucción, el tiempo exacto que Jeremías había profetizado décadas antes de que nadie quisiera escucharlo. La línea dinástica de David nunca fue restaurada. Judá no volvió a ser un reino soberano. Pero algo que no había existido antes del exilio estaba ahora entre ellos. Una identidad que no dependía de un territorio, ni de un rey, ni de un edificio. Una identidad que podía sobrevivir en cualquier parte del mundo. La destrucción del templo de Salomón no pertenece solo al pasado remoto. Es uno de los pocos hechos del siglo VI antes de nuestra era, que sigue generando consecuencias directas en el presente. 656 años después de la noche en que Sedecías huyó por la salida secreta, en el año 70 de nuestra era, el ejército romano del general Tito destruyó el segundo templo, nuevamente en el mes de Av, nuevamente en el 9º día, según la tradición. 2 destrucciones, el mismo día del calendario, 6 siglos y medio de distancia. El Tisha B'Av, el 9º de Av, se convirtió en el día de luto más profundo del calendario judío. No por orden de ningún poder político, sino porque generación tras generación, en cada lugar del mundo donde hubo una comunidad judía, alguien leyó las lamentaciones de Jeremías y lloró.
El muro occidental que los peregrinos visitan hoy en Jerusalén no es una pared del Templo de Salomón. Es el muro de contención de una plataforma que Herodes construyó siglos después. Del templo que ardió en el 586 no queda una sola piedra visible sobre el nivel del suelo. Y sin embargo, el monte del templo sigue siendo el metro cuadrado más disputado del planeta. El punto donde el Islam, el judaísmo y el cristianismo convergen en una reclamación que ninguno puede abandonar y que sigue generando guerras, negociaciones y titulares de noticias en el siglo XXI. Todo eso empezó la noche en que una grieta apareció en la muralla de una ciudad que creía ser eterna. ¿Qué nos enseña esto? Quizás que los pilares sobre los que construimos nuestros mundos son siempre más frágiles de lo que parecen desde adentro. Que la certeza de la protección divina puede convertirse en el argumento más peligroso para no escuchar a quienes advierten el peligro. Que los Jeremías de cada época suelen llegar encadenados y a destiempo, diciendo lo que nadie quiere oír, pagando un precio que nadie quiere pagar. Y también esto, que de la ceniza pueden hacer algo que el fuego no anticipó. Que el pueblo que inventó la fe portátil a orillas del Quebar legó al mundo no un reino, sino una pregunta. Y que esa pregunta, la pregunta de cómo mantener la identidad cuando todo lo que la sostenía ha desaparecido, es todavía, hoy, la pregunta más urgente de la historia humana. Lo que se perdió puede comprenderse, lo que se rompió puede estudiarse, y lo que fue olvidado puede reconstruirse. Te veo en la próxima era.